Buenas tardes, queridos hermanos, es un gusto poder saludarlos de nueva cuenta y vamos a continuar con nuestras lecciones. Y en esta ocasión vamos a ver la lección que se llama Todo bajo los pies de Cristo. Así se llama la lección y por consecuencia pues todo está bajo nuestros pies, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y para esto vamos a recordar que ya vimos en lecciones anteriores que Dios nos ha dado autoridad. Y que esa autoridad se basa en la revelación del triunfo de Cristo en la cruz. Vimos 4 puntos fundamentales para imponer el triunfo de Cristo en la guerra espiritual. El primero fue que Cristo los exhibió públicamente a principados y potestades, que nos ha dado autoridad y poder suficiente para reprender las obras del diablo, y esto lo vimos en Colosenses 2:15, donde dice que los desarmó, los avergonzó públicamente y tuvo una victoria sobre ellos en la cruz. El punto número 2 que vimos fue que resucitamos juntamente con Él, y no nada más resucitamos, sino también nos hizo sentar en lugares o en regiones celestiales para imponer el reino de Dios sobre la tierra. Y esto lo vimos en Efesios 2 del 6 al 7. El punto número 3 que vimos también fue la revelación de que toda boca confesará y toda rodilla se doblará ante Jesucristo, el Señor. Y que en Él se sujeta todo en su nombre. Y esto lo vimos en Filipenses 2 del 9 al 11. Y el cuarto punto también que vimos es que el Señor nos hizo poco menores que Dios. En algunas versiones nos dice que es poco menor que ángeles, pero en el original es poco menor que Dios, y esto lo podemos ver en Hebreos 2 del 6 al 8 y en el Salmo 8 del 4 al 8. Colosenses y Efesios nos da una tremenda revelación del poder y el dominio que delegó Jesucristo a la iglesia. Nos enseña a ser testigos y protagonistas para imponer el triunfo del Señor Jesús aquí en la tierra y en las regiones celestes. Al imponer la autoridad de Cristo, no implica que nosotros seamos bravucones espirituales o que veamos demonios en todos lados, sino hay que tener un equilibrio para tener una actitud correcta para reprender las obras del diablo y, guiados por el Espíritu Santo, saber dónde imponer nuestra autoridad, conforme a la voluntad de nuestro Señor, conforme a la voluntad de Dios. Y hoy veremos qué significa la revelación de que todo está bajo los pies de Cristo. Y eso lo vamos a ver en Filipenses 2 del 9 al 11. En Asia Menor, vimos también en las clases anteriores que veíamos que todos reverenciaban al César como si él fuera el Salvador. De hecho, vimos también que el César le pidió al concilio ser nombrado Dios, que fuera considerado como Dios. Ese hombre era como un Dios para los romanos y así debía ser para sus súbditos. Sin embargo, Filipenses 2:9 dice que le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Esto declara que es sobre cualquier Dios, que el Señor Jesús es sobre cualquiera, que no hay nada ni nadie más grande que Él en la tierra, ni en el cielo. Y esto es que está sobre el César y sobre todo señorío en la tierra y en los cielos. Y esto incluye a los demonios. Y también dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esa es una alusión terminante del señorío de Cristo. Vuelvo a repetir, lo que estos versículos dicen es que no hay nadie ni nada más grande con el señorío de Cristo, ¿sí? No hay
nada de la creación física, natural o espiritual, y esto incluye ángeles, demonios y hombres, que no reconozcan el señorío de Jesucristo. Filipenses 2:11 dice: y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es una confirmación de todo lo que hemos estado viendo. Pablo hacía énfasis en la autoridad del creyente a través de Cristo, en el nombre de Jesús, a fin de que no tengamos temor a los demonios. Cuando hacemos algo guiados por Él, es manifestar toda su gloria y su señorío. Y reconocer que no importa jerarquías espirituales, porque dice que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, a fin de que se obedezca todo lo que ordenemos en el nombre de Jesús. Ahí está la autoridad dada a nosotros. Recordemos también que la palabra dice: miren que les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Y cuando dice sobre todos los poderes, es sobre todos. Así se establece un orden divino, en tanto en la esfera natural como en la esfera espiritual. Pablo establece que la exaltación del Señor Jesús es total, no es una parte, es total. Para que un cristiano imponga la autoridad de Dios que Dios le ha dado, se debe usar esa autoridad y probarla, de manera que seamos testigos y protagonistas de la cruz, para cual debemos enfrentar dos realidades espirituales muy importantes: la revelación y la santidad. Todos sabemos que la cruz fue una situación muy, muy dolorosa, pero para que ese sacrificio tenga ese valor incalculable que merece, tenemos que ver en la cruz ese propósito por el cual Jesús fue a la cruz. Y el propósito fue esta conquista espiritual que el Señor Jesucristo padeció para quitar al demonio la autoridad y el poder, a Satanás y a la muerte, ¿sí? Y la entregó a la iglesia para establecer su reino. Se requiere de santidad para tener revelación de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y el respaldo del Espíritu Santo. Los espíritus están obligados a obedecer a los santificados. Cada uno de nosotros, Dios nos creó con un propósito y un destino glorioso. ¿Y cuál fue ese propósito y ese destino? Ese fue establecer la voluntad de Dios sobre la tierra. ¿Cómo vamos a establecer la voluntad de Dios sobre la tierra? Lo vamos a establecer imponiendo su reino de Dios aquí en la tierra. Nada podemos influir sobre la tierra si no es a través del sacrificio de la cruz y por la sangre de Jesucristo. Así es que entonces el primer paso es la revelación de la autoridad del creyente. Hace muchos años, fíjense que había un misionero en China que en una entrevista con un chino, él no era chino, pero él tuvo una entrevista con un chino y el chino le preguntó: ¿es tu Cristo todopoderoso? Obvio, la respuesta del misionero fue: claro que sí. Y el chino le dijo: bien, mi esposa está poseída por un espíritu. ¿Lo podré echar fuera a tu Cristo? Y este misionero estuvo con la mujer poseída por 3 días y no pasó nada, hasta que ya sin ninguna fuerza clamó a Dios. Y Dios le reveló a su espíritu la autoridad que tenía en Cristo. Y entonces reprendió al espíritu y éste salió de la mujer.
Este misionero era santificado, pero no había tenido esta revelación de esa autoridad que Dios nos ha dado. Dos bases muy sólidas: la revelación de la autoridad de Cristo. Para la revelación de la autoridad de Cristo es la revelación y la santificación. La santidad y la revelación son como medicamento espiritual para el corazón. Se toman juntas para que haya efecto. Si no hay santidad, no hay revelación. Y si no hay revelación, obvio es porque no hay santidad. Entonces tienen que ir juntas, tienen que ir de la mano para que surtan el efecto que deben de hacer. Se terminaron los primeros 10 minutos, regreso con ustedes.